Una niña de 7 años, con miedo al agua, es empujada a la piscina por su madrastra. El padre llega a tiempo para salvarla, pero descubre mucho más que un casi ahogamiento. Dibujos, testimonios y pruebas revelan meses de abusos silenciosos. Ahora comienza la lucha por la justicia y por la sanación de quien nunca debió haber sufrido. El lujoso condominio Jardines de la Recoleta, en la zona norte de Buenos Aires, exhibía sus imponentes mansiones como trofeos de éxito en medio de la vegetación preservada. En la residencia de los Alburquerque, el silencio de la tarde de domingo fue roto por un grito agudo que resonó por los jardines meticulosamente cuidados. Rafael Alburquerque, de 42 años, empresario del sector de la tecnología, estacionó su coche importado en la entrada de la mansión más temprano de lo esperado. La reunión con inversores había terminado antes de lo previsto, y él había decidido sorprender a su hija, Julia, de 7 años. A la niña le encantaba cuando su padre llegaba más temprano para jugar. Pero lo que Rafael encontró al cruzar el jardín en dirección al área de la piscina le heló la sangre. Julia se debatía en el agua, sus pequeños brazos agitándose desesperadamente, mientras Vanessa, su madrastra de 35 años, observaba desde el borde de la piscina con una expresión impasible. No había profesor de natación, ningún flotador de seguridad, ningún equipo de protección, solo una niña en pánico y una mujer que parecía indiferente a la desesperación. «Julia», gritó Rafael tirando el saco al suelo y zambulléndose en la piscina sin dudar. En segundos alcanzó a su hija y la sacó a la superficie. La niña tosía violentamente, el cuerpo temblándole de frío y miedo. «¿Qué está pasando aquí, Vanessa?», se cuestionó mientras envolvía a su hija en una toalla y la sostenía contra su pecho. Vanessa se arregló el cabello rubio perfectamente liso y cruzó los brazos sobre su vestido de diseñador. «Estábamos teniendo una clase de natación. Julia necesita superar ese miedo irracional al agua. Leí en una revista que la exposición gradual es la mejor terapia». «¿Exposición gradual?». Rafael miró incrédulo a su esposa. «¿Dónde está el profesor? ¿Los flotadores? ¿Algún equipo de seguridad?». «Ella necesita aprender a valerse por sí misma, Rafael. La mimas demasiado». Vanessa se encogió de hombros, como si aquello fuera un detalle irrelevante. «Todos los niños del condominio saben nadar. Es vergonzoso tener una hijastra con miedo al agua a los 7 años». Rafael sintió a su hija temblar en sus brazos. Los ojos castaños de Julia, tan parecidos a los de su difunta madre, estaban desorbitados de terror. Notó algo que lo perturbó profundamente. No era solo miedo al casi ahogamiento. Había allí una mirada que conocía bien de sus viajes humanitarios a regiones de conflicto. Era la mirada de quien vivía constantemente en alerta. «Vamos al hospital ahora mismo», decidió Rafael, ignorando las protestas de Vanessa que insistía en que era una exageración innecesaria. En el coche, mientras conducía hacia el hospital alemán, Rafael observaba por el retrovisor a su hija encogida en el asiento trasero, envuelta en una manta seca. Julia permanecía en silencio, pero su mirada encontró la de su padre en el espejo. «Papá», susurró tan bajo que Rafael casi no la oyó. «¿Puedo contarte un secreto?». «Claro, mi amor. Puedes contarme cualquier cosa». Cuando viajas, la tía Vanessa, su voz se quebró. Rafael redujo la velocidad, prestando total atención. «Ella me deja sin cenar cuando no arreglo mi habitación como a ella le gusta. Y me encierra allí cuando saco malas notas en la escuela». Rafael sintió un escalofrío. «¿Ella te deja sin comer? ¿Te encierra en la habitación?». Julia asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. «Ella dice que si te lo cuento, nadie me creerá. Que pensarán que estoy inventando historias. ¿Por qué nunca me contaste esto antes, hija?», preguntó Rafael sintiendo una culpa abrumadora. «Porque ella dijo que te enojarías conmigo, que me enviarías a un internado lejos, igual que le pasó a la hija de su amiga». Julia abrazó el osito de peluche gastado que siempre llevaba consigo. «¿Es verdad, papá? ¿Me vas a enviar lejos?». Rafael sintió que el corazón se le encogía. «Nunca, mi amor. Nunca te enviaré lejos. Eres la persona más importante de mi vida». Al llegar al hospital, la doctora Luciana Méndez, pediatra de guardia, examinó a Julia con atención.
Rafael observaba cada movimiento, cada reacción de su hija. La niña se estremecía al menor toque, mantenía los ojos bajos y respondía solo con monosílabos. «Señor Alburquerque, ¿podemos hablar en privado?», pidió la médica después del examen. En el pasillo, lejos de los oídos de Julia, la doctora Luciana fue directa. Su hija presenta signos de casi ahogamiento, lo cual ya es preocupante, pero también identificamos indicios de desnutrición leve a moderada. Para una niña de una familia con su poder adquisitivo, esto es inusual. ¿Hay algo que usted quiera contarme? Rafael sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Desnutrición? ¿Cómo es posible? Tenemos empleados, cocinera. ¿Cómo es posible? Señor Alburquerque, estoy obligada por ley a activar nuestro servicio de asistencia social en estos casos. Carla, nuestra asistente social, quisiera hablar con Julia, si usted lo permite. Rafael asintió aturdido. Mientras esperaba en la sala de espera del hospital, llamó a su socio y amigo de la infancia, Marcelo. «Amigo, necesito un favor. Encuéntrame al mejor abogado de derecho familiar de Buenos Aires. Y discreto. Es urgente». Cuando Carla Santos, asistente social con 20 años de experiencia, salió de la sala de atención infantil, traía en sus manos algunos dibujos hechos por Julia. Se los mostró a Rafael: una ballena pequeña, sola en un océano oscuro, una casa con una niña encerrada en una habitación en lo alto, y un plato vacío sobre una mesa. «Señor Alburquerque, su hija se encuentra en situación de vulnerabilidad emocional. Me contó a través de estos dibujos y de una conversación cuidadosa que sufre privaciones sistemáticas. Recomiendo encarecidamente medidas de protección inmediatas». Rafael miró los dibujos, sintiendo una mezcla de dolor y determinación crecer dentro de él. ¿Cómo no lo había notado? ¿Cómo había permitido que esto sucediera bajo su propio techo? «¿Qué debo hacer?», se preguntó con la voz embargada. Primero, garantizar la seguridad inmediata de Julia. Luego, buscar orientación legal especializada. Estoy a su disposición para acompañar el caso y testificar si es necesario. Cuando Rafael regresó a la habitación donde estaba Julia, la niña dormía, exhausta por el trauma físico y emocional. Se sentó a su lado sosteniendo su pequeña y frágil mano. Pensó en los innumerables viajes de negocios, en las largas horas en la oficina, en la confianza ciega que había depositado en Vanessa, con quien se había casado 2 años después de la partida de Elena, su primera esposa y madre de Julia. En ese momento, hizo una promesa silenciosa a su hija: nunca más permitiría que sufriera. Iría hasta el final para protegerla, incluso si eso significaba enfrentar una batalla contra la mujer que un día creyó amar. Fuera del hospital, el cielo de Buenos Aires oscurecía, anunciando una tormenta. Rafael no lo sabía, pero aquel era solo el comienzo de un largo viaje para salvar no solo la seguridad física de su hija, sino su alma. En su bolsillo, el celular vibró. Era Vanessa, probablemente queriendo saber dónde estaban. Rafael apagó el aparato sin responder. Algunos puentes, una vez rotos, jamás podrían ser reconstruidos. La habitación del hospital estaba silenciosa excepto por el suave sonido de la respiración de Julia. Rafael permaneció sentado junto a la cama, observando cada movimiento de su hija. El sol naciente de Buenos Aires comenzaba a filtrarse por las rendijas de la persiana, creando patrones dorados en el suelo blanco. Cuando Julia finalmente abrió los ojos, Rafael sonrió, intentando ocultar su preocupación. «Buenos días, princesa. ¿Cómo te sientes?». Julia miró a su alrededor, reconociendo el ambiente hospitalario, y su cuerpo se tensó instantáneamente. «¿La tía Vanessa está aquí?». «No, mi amor. Somos solo nosotros dos», aseguró Rafael acariciando el cabello de su hija. El alivio en el rostro de la niña fue tan visible que le partió el corazón a Rafael. La doctora Luciana Méndez entró en la habitación en ese momento, trayendo un carrito con el desayuno. «Mira lo que tenemos aquí. Panqueques con salsa de chocolate, tu favorito según tu padre», anunció la médica con una sonrisa amable. Rafael observó con atención mientras Julia miraba la comida. En lugar de atacar los panqueques como cualquier niño lo haría, ella lo miró dudosa. «Puedes comer, hija». «Es todo tuyo», incentivó Rafael. Con manos temblorosas, Julia comenzó a comer,
primero lentamente, luego con una voracidad que confirmó las sospechas de la médica sobre restricciones alimentarias. Señor Alburquerque, mientras Julia desayuna, me gustaría hablar con usted en el pasillo, pidió la doctora Luciana Méndez. Afuera, la médica no suavizó sus palabras. Los exámenes confirmaron un cuadro de desnutrición leve a moderada, consistente con privación alimentaria intermitente. También notamos pequeños hematomas en diferentes etapas de cicatrización en los brazos y piernas. Julia dijo que son de cuando es torpe, pero el patrón sugiere otra cosa. Rafael sintió que la sangre le hervía. ¿Está sugiriendo que mi esposa...? No estoy haciendo acusaciones, señor Alburquerque. Estoy reportando hechos médicos y comportamentales. Su hija presenta signos clásicos de una niña en situación de abuso psicológico y negligencia. El miedo excesivo, la forma en que verifica si tiene permiso incluso para las cosas más básicas, la desnutrición, son indicadores que no podemos ignorar. En ese momento, Carla Santos, la asistente social, se unió a ellos. Hablé nuevamente con Julia esta mañana, usando técnicas no invasivas. Ella me mostró a través de dibujos cómo se siente pequeña y asustada en casa, especialmente cuando usted viaja. Rafael se pasó la mano por el rostro, intentando procesar todo aquello. ¿Qué debo hacer? ¿Ahora? Primeramente, garantice un ambiente seguro para Julia, orientó Carla. No la lleve de vuelta al mismo ambiente hasta que estemos seguros de que estará protegida. Segundo, busque ayuda legal especializada. Le traje algunos contactos que podrán orientarlo. Rafael asintió determinado. Marcelo ya había enviado un mensaje confirmando que había conseguido una cita con el doctor Enrique Bastos, considerado uno de los mejores abogados de familia del país, para esa tarde. Y señor Alburquerque, añadió Carla, recomiendo encarecidamente iniciar terapia psicológica para Julia lo antes posible. Tengo una colega especializada en trauma infantil que podría atenderla. Cuando regresó a la habitación, encontró a Julia jugando con una enfermera que había traído papel y lápices de colores. La niña dibujaba una vez más una ballena, ahora acompañada de un pez más grande a su lado. «Mira, papá, eres tú conmigo», explicó Julia con una sonrisa tímida. La ballenita ya no está sola. Rafael tragó el nudo en la garganta. «Nunca más lo estará, mi amor». Su celular, que había vuelto a encender momentáneamente, vibró incesantemente. 15 llamadas perdidas de Vanessa. Varios mensajes exigiendo explicaciones. El último decía: «Si no respondes en una hora, llamaré a la policía. No puedes simplemente desaparecer con mi hijastra». Rafael bloqueó el número sin responder. Necesitaba tiempo para pensar, planificar y proteger a Julia. Después del alta hospitalaria, en lugar de regresar a la mansión en Recoleta, Rafael llevó a Julia al Hotel Alvear Palace, en la Avenida del Libertador. Eligió una suite espaciosa con 2 habitaciones, pidió servicio de habitaciones para el almuerzo y llamó a Marcelo. Conseguí el contacto del doctor Enrique Bastos. «Te está esperando a las 15 horas en su oficina», informó el amigo. «Ravku, ¿qué está pasando?» «Desapareciste, Vanessa está llamando a todo el mundo». «Es complicado, Marcelo, y mucho peor de lo que imaginé. Te lo cuento cuando pueda», respondió Rafael observando a Julia, que veía dibujos animados en la televisión, pareciendo momentáneamente una niña normal de 7 años. «Necesito otro favor. ¿Puedes ir a mi casa y buscar algunas cosas para Julia? Ropa, su osito favorito, algunos libros. Pero no le digas a Vanessa dónde estamos». A las 15 horas en punto, Rafael y Julia llegaron a la elegante oficina en la avenida 9 de Julio. El doctor Enrique Bastos, un hombre de unos 60 años con cabello canoso y expresión serena, los recibió personalmente. Había pedido a su asistente que preparara un espacio infantil en la sala adyacente, donde Julia podría quedarse bajo supervisión mientras conversaban. «Señor Alburquerque, antes de empezar, necesito entender completamente la situación». «Sin omisiones», dijo el abogado tan pronto como estuvieron a solas. Rafael relató todo: el incidente de la piscina, las revelaciones de Julia, los diagnósticos médicos, las recomendaciones de la asistente social. Mientras hablaba, se daba cuenta de lo negligente que había sido al no notar las señales. «En los últimos 6 meses estuve trabajando en un gran proyecto.
Viajé más de lo normal. Dejé a Julia bajo el cuidado de Vanessa, confiando en que ella trataría a mi hija como si fuera suya. Rafael negó con la cabeza desolado. ¿Cómo pude ser tan ciego? El doctor Enrique lo observó con compasión. El primer paso para resolver un problema es reconocerlo. El segundo es actuar. Vamos a concentrarnos en eso ahora. El abogado abrió un bloc de notas. Necesitamos pruebas, señor Alburquerque. Acusaciones como estas son serias y, lamentablemente, su esposa puede intentar distorsionar la narrativa, alegando que usted está tratando de alejarla de la niña por otros motivos. Rafael frunció el ceño. ¿Qué tipo de pruebas? Registros médicos ya tenemos. Necesitamos testigos. Alguien en la casa que pueda haber presenciado los malos tratos. Empleados, chofer, jardinero. También necesitamos evidencias físicas. Cámaras de seguridad de la residencia, mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier cosa que pueda corroborar el relato de Julia. Rafael pensó por un momento. Tenemos cámaras por toda la casa, incluyendo en el área de la piscina. El sistema almacena las grabaciones en la nube por 90 días. Tengo acceso remoto. Excelente. También necesitamos un informe psicológico detallado de Julia, hecho por un profesional que pueda testificar en juicio si es necesario. Mientras discutían estrategias, el celular de Rafael vibró con una notificación. Era un correo electrónico del Departamento Legal del condominio Jardines de la Recoleta. Vanessa había registrado una queja formal, alegando que Rafael había secuestrado a Julia después de una discusión doméstica, y solicitaba acceso a las grabaciones de seguridad del condominio para probar su versión. Ella está tratando de anticiparse, observó el doctor Enrique. No es inusual. La primera narrativa que llega al público o a las autoridades frecuentemente tiene ventaja psicológica. Rafael sintió una ola de pánico. ¿Y si ella consigue las grabaciones antes que nosotros? Pero usted no lo conseguirá sin una orden judicial. Y aunque lo consiguiera, las grabaciones mostrarían exactamente lo que sucedió en la piscina, lo que corrobora su versión. El doctor Enrique hizo algunas anotaciones. Señor Alburquerque, a partir de ahora cada paso debe ser calculado. No responda a provocaciones. No haga acusaciones públicas. No discuta el caso con nadie más que conmigo y con los profesionales involucrados en el cuidado de Julia. Cuando salieron de la oficina, ya era de noche. Julia sostenía firmemente la mano de su padre mientras caminaban hacia el coche. De regreso al hotel, pasaron frente a una juguetería en la calle Florida. ¿Podemos entrar, papá? Solo para ver, pidió Julia tímidamente. Rafael sintió que el corazón se le encogía. Un pedido tan simple, hecho con tanto recelo. Claro que podemos. Incluso podemos elegir un regalo para ti. Los ojos de la niña brillaron con una alegría que Rafael no veía desde hacía mucho tiempo. Dentro de la tienda, Julia se encantó con una pequeña ballena de peluche azul. Se parece a la de mis dibujos, explicó. De vuelta en el hotel, mientras Julia dormía abrazada a su nuevo juguete, Rafael se sentó en el balcón de la suite, contemplando las luces de Buenos Aires. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Señor Alburquerque? Aquí es Dolores, la cocinera de su casa. El señor Marcelo me dio su número. Necesito hablar con usted. Es sobre Julia y la señora Vanessa». Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El desayuno en el Hotel Alvear Palace fue diferente a todo lo que Julia había experimentado en los últimos años. La mesa del servicio de habitaciones estaba repleta de opciones. Frutas frescas, panes variados, huevos, zumos y chocolate caliente. Los ojos de la niña se abrieron de asombro ante la abundancia. ¿Puedo elegir lo que quiera, papá?, preguntó, todavía insegura. Rafael asintió, observando atentamente cada reacción de su hija. «Todo lo que quieras, princesa». Mientras Julia saboreaba el desayuno, Rafael planeaba su siguiente paso. La llamada de Dolores la noche anterior había traído nuevas perspectivas al caso. La cocinera había trabajado en la mansión de los Alburquerque durante casi una década, desde antes del nacimiento de Julia. Ella había presenciado la transformación gradual de Vanessa después de su matrimonio con Rafael. «Señor Rafael,
La señora cambió después de que se quedaron solos, había explicado Dolores por teléfono. Al principio trataba bien a la niña cuando usted estaba cerca, pero cuando viajaba era diferente. Julia no podía comer fuera de los horarios. Incluso cuando volvía con hambre de la escuela, tenía que terminar todo en el plato, incluso cuando estaba enferma. Dolores había contado que varias veces intentó intervenir, preparando meriendas extras para Julia o avisando cuando la niña estaba encerrada en la habitación, pero Vanessa siempre encontraba maneras de neutralizar sus intentos. Ella me amenazó con despedirme muchas veces. Decía que yo estaba fomentando malos hábitos. Me quedé por la niña, señor. No podía abandonarla. Rafael acordó una reunión con Dolores para esa tarde en una cafetería discreta en Puerto Madero. Antes, sin embargo, tenía otro compromiso importante. A las 10 horas, un suave golpe en la puerta de la suite anunció la llegada de Gabriela Prado, la psicóloga infantil recomendada por la asistente social del hospital. Hola, Julia. Mi nombre es Gaby. Traje algunas cosas divertidas para jugar hoy, se presentó, mostrando una bolsa colorida llena de materiales lúdicos. Inicialmente tímida, Julia pronto se abrió con la psicóloga, que utilizaba técnicas de terapia a través del juego y el dibujo. Rafael observaba de lejos, maravillado con la habilidad de Gabriela, para crear un ambiente seguro donde su hija se sentía cómoda para expresarse. Después de la sesión, mientras Julia veía una película infantil con auriculares, Gabriela conversó con Rafael en voz baja. Señor Alburquerque, aún es temprano para un diagnóstico completo, pero puedo decir que Julia presenta signos claros de estrés postraumático y ansiedad. Sus dibujos revelan sentimientos de aislamiento, miedo y abandono. La ballena que aparece repetidamente la representa a ella misma, pequeña y vulnerable en un ambiente hostil. ¿Y el pez más grande que dibujó al lado de la ballena? Preguntó Rafael recordando el dibujo del hospital. Ese es usted, una figura protectora, pero que ella temía perder. Note cómo en las primeras versiones, el pez más grande está distante, ahora está más cerca, lo que demuestra que está empezando a sentirse segura nuevamente. Gabriela recomendó sesiones regulares y proporcionó orientaciones sobre cómo Rafael debería lidiar con los miedos e inseguridades de su hija. La rutina y la previsibilidad son fundamentales ahora. Ella necesita saber que puede confiar en que sus necesidades básicas serán satisfechas de manera consistente. Después de la salida de la psicóloga, Rafael recibió una llamada del doctor Enrique Bastos. Tenemos una situación, señor Alburquerque. Su esposa ha presentado una solicitud de medida de protección contra usted, alegando alienación parental. Ella afirma que usted está impidiendo su contacto con la hijastra sin justificación legal. Rafael sintió que el estómago se le hundía. Eso es absurdo. Ella es quien... Lo sé, pero el juez la concedió provisionalmente. Es un procedimiento estándar en casos que involucran a menores. Por ahora, usted debe permitir visitas supervisadas hasta la audiencia preliminar, programada para la próxima semana. Visitas supervisadas. Después de todo lo que ella hizo, cálmese. Supervisadas significa que usted u otro adulto responsable estará presente todo el tiempo. Y estamos preparando nuestra contestación basándonos en los informes médicos y psicológicos. Pero necesitamos más, señor Alburquerque. Necesitamos las grabaciones, los testimonios, todo lo que podamos reunir. Después de colgar, Rafael le explicó la situación a Julia de la manera más suave posible. La reacción de la niña fue de pánico inmediato. No quiero verla, papá. Por favor, no me hagas volver. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas y su cuerpo comenzó a temblar. Calma, mi amor. No te quedarás sola con ella ni por un segundo, lo prometo. Yo estaré allí todo el tiempo. Rafael abrazó a su hija, sintiendo que su responsabilidad pesaba aún más. Y será solo por un ratito hasta que resolvamos todo. Por la tarde, en el café Externa, Rafael se encontró con Dolores. La cocinera, una señora de mediana edad del norte del país con ojos perspicaces, había traído un pequeño cuaderno. Comencé a anotar todo después de que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Señor, explicó empujando el cuaderno por la mesa, fechas, horarios,
lo que decía la señora Vanessa, cuánto tiempo Julia se quedaba sin comer, cuándo la encerraban en la habitación. Rafael hojeó el cuaderno, sintiendo una mezcla de gratitud por la dedicación de Dolores y horror por lo que leía. Detalles sistemáticos de negligencia y abuso psicológico, registrados con la precisión de quien sabía que un día podrían ser necesarios. «¿Por qué no me lo contaste antes, Dolores?», preguntó sin poder ocultar el pesar en su voz. Los ojos de la cocinera se llenaron de lágrimas. «Lo intenté, señor. Varias veces. Llamaba a su celular, pero la señora Vanessa siempre interceptaba. Decía que eran asuntos domésticos que ella misma resolvería. Enviaba mensajes que ella respondía haciéndose pasar por usted». Dolores se secó una lágrima. «Y yo tenía miedo de perder mi empleo. Soy viuda, mantengo a mi hija en la universidad». Rafael comprendió. Vanessa controlaba todo en la casa, las comunicaciones, los empleados, el acceso a Julia. Había creado un sistema perfecto para aislar a su hijastra. «Hay más, señor Rafael». Antonio, el chofer, también vio muchas cosas. «Y Jorge, el jardinero que ella despidió el año pasado porque le daba frutas a Julia a escondidas. Necesito hablar con todos ellos, Dolores. Y necesito que usted testifique oficialmente». La cocinera asintió determinada. «Haré lo que sea necesario para proteger a la niña». Al salir del café, Rafael recibió un mensaje de Marcelo. Su amigo y socio había contratado por cuenta propia a un investigador privado para reunir información sobre el pasado de Vanessa. «Raf, tienes que ver esto». Eduardo descubrió que Vanessa estuvo casada antes, por solo un año, con un empresario de Mar del Plata. El matrimonio terminó abruptamente, y hay rumores de que involucraba una situación similar con el hijo de él. Rafael sintió un escalofrío. No era un caso aislado. Había un patrón. De vuelta en el hotel encontró a Julia jugando con su nueva ballena de peluche. Parecía más relajada, aunque su mirada aún llevaba sombras del trauma vivido. «Papá, la tía Gaby dijo que mañana vamos a hacer un juego nuevo», comentó la niña, con una sonrisa tímida. «Ella dijo que voy a poder contar historias sobre la ballena azulina». Rafael sonrió, agradecido por la evolución, aunque pequeña. «Eso es genial, princesa. No puedo esperar para escuchar esas historias también». Su teléfono vibró. Era un correo electrónico del doctor Enrique Bastos, con documentos para firmar digitalmente, la contestación a la medida de protección y la solicitud de guarda provisional exclusiva. Mientras leía los documentos repletos de términos jurídicos, una notificación de una revista de chismes en línea llamó su atención. «Crisis en el paraíso. Empresario Rafael Alburquerque abandona mansión y secuestra a hija tras discusión con esposa modelo». La nota, claramente tendenciosa, presentaba a Vanessa como una dedicada madrastra devastada por la actitud irracional de su marido. Había fotos de la pareja en eventos sociales, siempre sonriendo, y declaraciones de amigos cercanos que juraban que Vanessa trataba a Julia como si fuera su propia hija. Rafael cerró el navegador, asqueado. Vanessa había comenzado su campaña de manipulación de la opinión pública. La batalla sería más difícil de lo que imaginaba. Esa noche, después de acostar a Julia, Rafael accedió remotamente al sistema de seguridad de la mansión. Pasó horas revisando grabaciones de los últimos meses, documentando meticulosamente cada evidencia de negligencia o abuso que encontraba. Había escenas que le partían el corazón. Julia siendo privada de comidas, encerrada en la habitación por horas, recibiendo críticas constantes sobre su peso, apariencia y comportamiento. Y lo más devastador, el video del día anterior, mostrando claramente a Vanessa empujando a Julia a la piscina y observando impasiblemente mientras la niña se debatía, interviniendo solo cuando escuchó llegar el coche de Rafael. Con las pruebas en mano, Rafael envió todo a su abogado. El mensaje que acompañaba los archivos era corto: «Vamos a luchar hasta el final». La sala de visitas del Centro de Asistencia Judicial de Buenos Aires era un ambiente planeado para la neutralidad. Paredes en tono pastel, sofás cómodos pero impersonales, juguetes educativos cuidadosamente dispuestos en estanterías. Rafael observaba a Julia interactuar renuentemente con Vanessa bajo la supervisión atenta
de una asistente social designada por el juez. Vanessa se vestía de forma impecable para la visita supervisada, como si estuviera lista para una sesión de fotos. Cabello perfectamente arreglado, maquillaje sutil pero estratégico, vestido que sugería simplicidad maternal. Su comportamiento también estaba meticulosamente calibrado. Sonrisas amables, voz suave, regalos caros. «Traje tu muñeca favorita, querida», decía Vanessa, extendiendo una caja lujosa que contenía una muñeca de porcelana que Rafael nunca había visto antes. Julia miró a su padre, dudosa antes de responder bajito: «No me gustan las muñecas de porcelana. Me dan miedo». Un destello de irritación cruzó el rostro de Vanessa, tan rápido que solo Rafael, que conocía bien esa expresión, lo percibió. «Pero claro que te gusta, Julia. ¿Recuerdas lo feliz que te pusiste cuando compré esa colección el año pasado?» Rafael sintió que el estómago se le revolvía. Era tan obvio ahora. Vanessa ni siquiera conocía los gustos básicos de su hijastra. La asistente social, Renata Campos, observaba y anotaba cada interacción con ojos experimentados. Después de 40 minutos tensos, anunció el fin de la visita. Rafael notó el alivio inmediato en el cuerpo de Julia. De regreso al hotel, la niña permaneció en silencio hasta que finalmente preguntó: «¿Realmente tengo que verla de nuevo, papá?» «Estamos trabajando para resolver eso, mi amor», respondió Rafael, odiando la impotencia en su voz. De vuelta en la suite, encontraron a Marcelo esperándolos en el lobby con una carpeta de documentos. La expresión grave del amigo indicaba novedades importantes. «Julia, ¿qué tal si ves tu dibujo animado favorito mientras hablo con el tío Marcelo?», sugirió Rafael, acomodando a su hija en la habitación con su tableta y la ballena de peluche. En la sala de la suite, Marcelo no perdió el tiempo. Eduardo profundizó la investigación sobre el pasado de Vanessa. La historia es mucho más sombría de lo que imaginábamos. Marcelo presentó un informe detallado. Vanessa Monteiro, nacida en Cartagena, se había mudado a Mar del Plata a los 18 años para intentar una carrera como modelo. Después de éxitos modestos, había conocido a Carlos Drummond, empresario del sector inmobiliario, viudo con un hijo de 5 años. El matrimonio duró solo 1 año y terminó en litigio, con una generosa compensación económica para Vanessa a cambio de un acuerdo de confidencialidad. Eduardo consiguió hablar con el exmarido, continuó Marcelo. Él inicialmente se negó a romper el acuerdo, pero cuando supo que había una niña potencialmente en riesgo, decidió ayudar. El relato de Carlos era perturbador. Su hijo, Mateo, había comenzado a presentar comportamientos preocupantes pocos meses después del matrimonio. Miedo extremo a Vanessa, pérdida de peso, pesadillas frecuentes. Una niñera eventualmente informó haber visto a Vanessa encerrando al niño en un armario como castigo y racionando su comida para mantener la disciplina. Cuando confronté a Vanessa, ella manipuló toda la situación, haciendo parecer que yo era paranoico y sobreprotector. Había dicho Carlos al investigador. Llegué a dudar de mi propio juicio, hasta que encontré grabaciones de las cámaras de seguridad que ella no sabía que existían. El divorcio fue rápido y discreto. Carlos priorizó la protección de su hijo y aceptó pagar una suma sustancial para cerrar el asunto sin publicidad. Mateo, ahora adolescente, todavía hacía terapia para lidiar con el trauma. Carlos está dispuesto a testificar si es necesario, concluyó Marcelo. Él dijo que nunca se perdonó por no denunciar a Vanessa formalmente en ese momento, permitiendo que ella pudiera hacer lo mismo con otro niño. Rafael sintió una ola de náuseas. La historia se repetía y su hija era la nueva víctima. Hay más, continuó Marcelo. Eduardo también descubrió que Vanessa contrató una agencia de relaciones públicas especializada en gestión de crisis. Están preparando una campaña para retratarla como víctima de un marido controlador y a usted como un padre inestable que está usando a su hija como arma en el divorcio. Como para confirmar esta información, el teléfono de Rafael vibró con una notificación de noticias. Una nueva nota había aparecido en uno de los mayores portales del país. Esposa de empresario tecnológico denuncia manipulación y alienación parental. El reportaje incluía fuentes cercanas
alegando que Rafael tenía un historial de inestabilidad emocional después de la partida de la primera esposa y que usaba su fortuna para controlar a las personas a su alrededor. «Esto es absurdo», exclamó Rafael. «Nunca di motivo para...» «Lo sabemos», interrumpió Marcelo. «Pero Vanessa está construyendo una narrativa pública y está funcionando. Las redes sociales ya están divididas, con hashtags como «Que justicia para Vanessa» ganando tracción». Rafael respiró hondo, intentando controlar la rabia. «¿Qué sugiere el doctor Enrique?» «Él dice que debemos concentrarnos en los hechos y en las pruebas, no en el tribunal de la opinión pública. La audiencia principal es en 3 días. Él está confiado, especialmente después de las nuevas evidencias que reunimos». En ese momento, el teléfono de Rafael sonó. Era Antonio, el chofer de la familia. «Señor Rafael, perdón por llamar a esta hora. Sucedió algo que usted necesita saber». Antonio relató que Vanessa había convocado a todos los empleados para una reunión esa mañana. Había ofrecido aumento de salario y bonificaciones generosas a cambio de lealtad durante este periodo difícil. Para aquellos que testificaran a su favor, prometió asistencia legal y garantía de empleo de por vida. Ella dijo específicamente que necesita que confirmemos que usted estaba ausente y que ella siempre trató a Julia como una verdadera madre, explicó Antonio. Dolores se negó al instante y fue despedida en el acto. «Estoy llamando desde el coche, llevándola a casa de su hija. La señora Vanessa está furiosa». Rafael agradeció al chofer por su integridad y prometió garantizar que Dolores no sufriera financieramente por su lealtad. Después de colgar, se sintió momentáneamente abrumado por la magnitud de la batalla que enfrentaba. Vanessa tenía recursos, influencia y estaba dispuesta a usar cualquier táctica para vencer. Su momento de desánimo fue interrumpido por Julia, que salió de la habitación con un nuevo dibujo. «Mira, papá, hice un dibujo para la tía Gaby». El dibujo mostraba la pequeña ballena, ahora acompañada no solo por el pez más grande, sino también por varios otros peces coloridos. «Son nuestros amigos», explicó Julia. «Dolores, Antonio, la tía Gaby, el tío Marcelo, nos están ayudando, ¿verdad?» Rafael sintió que los ojos se le humedecían. «Sí, princesa, tenemos muchos amigos ayudándonos». Aquella noche, después de acostar a Julia, Rafael recibió una llamada inesperada. Sandra Martínez, la vecina del lado derecho de la mansión, una cirujana pediátrica, que siempre había sido cordial pero distante. «Señor Alburquerque, no sé si debería involucrarme, pero ya no puedo quedarme en silencio», comenzó ella con voz tensa. «En los últimos meses he oído cosas perturbadoras provenientes de su casa. Gritos, llantos, sonidos de puertas siendo cerradas con llave. Llegué a considerar llamar a las autoridades varias veces, pero ¿por qué no llamó?», le preguntó Rafael, más curioso que acusatorio. Un suspiro pesado al otro lado de la línea. «Su esposa y yo nos encontramos en un evento benéfico hace algunos meses. Cuando mencioné haber oído a Julia llorar, ella explicó que la niña tenía trastorno de ansiedad y estaba en tratamiento. Dijo que seguía orientaciones médicas rigurosas, incluyendo tiempo de reflexión en la habitación. Pareció plausible en ese momento. Soy médica, pero no psiquiatra». Sandra continuó explicando que sus sospechas crecieron con el tiempo. «Comencé a anotar fechas y horarios, a grabar algunos de los sonidos más alarmantes. Cuando vi la noticia sobre usted saliendo de casa con Julia, supe que mis sospechas eran correctas». Rafael apenas podía creerlo. Otra aliada inesperada, otra fuente de evidencias. «Doctora Martínez, su ayuda puede ser inestimable. ¿Podría compartir esas grabaciones y anotaciones con mi abogado? Ya estoy preparando todo para enviarlo mañana temprano». Después de la llamada, Rafael se sentó en el balcón de la suite, observando la ciudad iluminada. La magnitud de la situación lo golpeó con fuerza total. Su esposa, la mujer en quien había confiado para ayudar a criar a su hija, había abusado sistemáticamente de Julia psicológicamente, mientras construía una fachada perfecta de madrastra dedicada. Detrás de la ira y la culpa, sin embargo, surgía una determinación férrea. La verdad estaba emergiendo, pieza por pieza. Las personas estaban manifestándose, eligiendo el lado correcto de esta batalla.
Su teléfono vibró con un mensaje del doctor Enrique Bastos. Conseguí adelantar la audiencia para mañana. Jueza Claudia Mendoza, conocida por priorizar el bienestar infantil. Prepárese, será intenso. Rafael miró hacia la habitación donde Julia dormía, aferrada a su ballena de peluche. Por primera vez en días, sintió un destello de esperanza genuina. La batalla apenas comenzaba, pero no luchaba solo. «Vamos a ganar esto, Julia», susurró a la noche. «Lo prometo». La sala de reuniones del despacho del doctor Enrique Bastos se había transformado en un centro de operaciones. Sobre la larga mesa de madera oscura, documentos, informes y dispositivos electrónicos formaban pilas organizadas meticulosamente. Rafael, con profundas ojeras, después de una noche de insomnio, revisaba cada detalle de la estrategia legal junto al abogado. «Vamos a repasar la secuencia de presentación de las evidencias», propuso el doctor Enrique, ajustándose las gafas de lectura. «Comenzaremos con los informes médicos y psicológicos, estableciendo la base factual del daño. Luego, presentaremos los testimonios de los testigos en orden creciente de impacto». Mientras discutían, Julia estaba en otra sala con Gabriela Prado, la psicóloga, en otra sesión terapéutica. En los últimos días la niña había hecho progresos notables. Hablaba más, sonreía ocasionalmente, y aunque aún tenía pesadillas nocturnas, ya conseguía verbalizar sus miedos. «Señor Alburquerque», interrumpió Renato Vieira, especialista en tecnología forense, contratado por el doctor Enrique, terminé el análisis de los registros del sistema de automatización residencial. Los resultados son concluyentes. Renato proyectó en la pantalla de la sala una serie de gráficos y tablas. El sistema Smart Home instalado en su residencia registra cada activación de dispositivos. Luces, aire acondicionado, cerraduras electrónicas, todo. Estos registros se almacenan en servidores cifrados y son prácticamente inviolables. El técnico destacó una serie específica de registros. «Aquí están las activaciones de la cerradura externa de la habitación de Julia. En los últimos 6 meses, identificamos 47 ocasiones en las que la puerta fue cerrada con llave desde afuera, por periodos que varían de 2 a 8 horas, principalmente durante sus viajes de negocios». Rafael sintió un nudo en la garganta. Aún sabiendo esto por los relatos de Julia y de los empleados, ver la evidencia técnica, fría e impersonal, causaba un impacto diferente. «Lo más importante», continuó Renato, «es que estos registros contienen firmas digitales únicas, asociadas al smartphone o dispositivo que activó el comando. En todos los casos, el dispositivo utilizado fue el iPhone registrado a nombre de la señora Vanessa Alburquerque». El doctor Enrique asintió satisfecho. «Excelente. Esto elimina cualquier posibilidad de que aleguen que fue otro empleado de la casa o algún mal funcionamiento del sistema. Hay más», añadió Renato, pasando a la siguiente diapositiva. «Analicé también los patrones de uso de la nevera y despensa inteligentes. Hay disparidades significativas entre los registros de apertura de estos compartimentos durante el día, cuando Vanessa estaba en casa sola con Julia, y los periodos nocturnos o de fin de semana, cuando el señor Alburquerque estaba presente. La frecuencia es un 68% menor durante los periodos de ausencia paterna». Rafael cerró los ojos por un momento, luchando contra la emoción. Cada nueva evidencia reforzaba no solo la culpa de Vanessa, sino también su propia falla en proteger a Julia. Por último, recuperé el backup de las grabaciones de seguridad del área de la piscina, concluyó Renato, tocando la pantalla para iniciar un video. «El sistema hace backups automáticos en la nube, algo que la señora Vanessa aparentemente desconocía. La grabación mostraba claramente el incidente que lo había desencadenado todo. Vanessa conduciendo a Julia hasta el borde de la piscina, la resistencia evidente de la niña, el empujón deliberado, los largos minutos de observación mientras Julia se debatía en el agua, y finalmente la intervención tardía solo cuando se escuchó el sonido del coche de Rafael llegando. Esto, afirmó el doctor Enrique con gravedad, es prueba incontestable de conducta negligente deliberada que puso a Julia en riesgo físico directo. No hay contexto o explicación que justifique tales acciones. En ese momento, la puerta se abrió y Marcelo entró.
acompañado de un hombre de mediana edad que Rafael reconoció de las fotos de la investigación. Rafael, este es Rodrigo Méndez, ex encargado de su residencia. Fue despedido por Vanessa hace 8 meses. Rodrigo saludó a Rafael con un apretón de manos firme, pero sus ojos revelaban incomodidad y culpa. Señor Alburquerque, debería haberlo buscado antes, pero la señora Vanessa me amenazó con demandarme. Dijo que tenía amigos influyentes, que garantizarían que nunca más conseguiría empleo en Buenos Aires. Rafael asintió en comprensión. Lo importante es que está aquí ahora. Rodrigo sacó de su mochila un pequeño diario encuadernado. Comencé a registrar lo que veía después del segundo mes trabajando allí. Al principio, pensé que tal vez estaba interpretando mal, que eran solo métodos rígidos de educación, pero pronto quedó claro que era algo más serio. El encargado describió cómo frecuentemente encontraba a Julia encerrada en la habitación durante sus rondas, cómo oía a la niña llorar de hambre, cómo cierta vez la encontró en el jardín recogiendo frutas caídas para comer a escondidas. Lo que causó mi despido fue cuando le di un sándwich. La niña llevaba casi 2 días comiendo solo una sopa rala, como castigo por haber tirado un jarrón importado. No aguanté ver aquello. Hice un sándwich y se lo llevé a escondidas. La señora Vanessa lo descubrió por las cámaras y me despidió en el acto sin derechos, amenazándome si hablaba algo. El doctor Enrique documentó todo meticulosamente, preparando a Rodrigo para su testimonio en la audiencia. Cuando todos los detalles estuvieron finalmente alineados, Gabriela Prado trajo a Julia de vuelta a la sala principal. La niña sostenía un nuevo dibujo. La ballena pequeña nadaba ahora en un océano colorido, rodeada de peces de todos los tipos. «Mira, papá, la ballenita ya no tiene miedo del agua». La tía Gaby dijo que el agua no es mala, solo necesitamos aprender a nadar en ella. Rafael abrazó a su hija, sintiendo una mezcla de orgullo y esperanza. La jornada de recuperación sería larga, pero Julia ya demostraba una resiliencia extraordinaria. El doctor Enrique observó la escena con una sonrisa discreta antes de retomar su postura profesional. «Señor Alburquerque, hay un asunto más delicado que necesitamos discutir: los aspectos financieros». Mientras Julia volvía con Gabriela para continuar sus actividades terapéuticas, el abogado presentó una carpeta con informes financieros. Nuestro equipo analizó las finanzas conjuntas. En los últimos 2 años, Vanessa gastó aproximadamente 3.2 millones de pesos argentinos en compras personales, ropa, joyas, spas, viajes. En contraste, los gastos con Julia, excluyendo la escuela, que es pagada directamente por usted, suman solo 22.000 pesos argentinos en el mismo periodo. Rafael frunció el ceño. «Eso es imposible. Yo dejaba una tarjeta corporativa exclusivamente para gastos de Julia, con un límite mensual de 30.000 pesos argentinos. ¿Dónde fue ese dinero?». La respuesta vino de Felipe Santos, el contador forense del equipo. La tarjeta era raramente utilizada para Julia. La mayor parte de los gastos fue en restaurantes y tiendas, donde Vanessa hizo compras para sí misma, ocasionalmente comprando algo pequeño para Julia como disfraz. La indignación de Rafael crecía con cada nueva revelación. No era solo negligencia, era un plan calculado, ejecutado fríamente por años. «Hay una cosa más», añadió Felipe. «Identificamos transferencias regulares a cuentas offshore en las Islas Caimán, totalizando casi 1 millón de pesos argentinos en el último año. Las transferencias coinciden con las fechas de sus viajes más largos». El doctor Enrique ajustó sus gafas. «Esto sugiere premeditación y preparación financiera para una posible ruptura». Ella estaba construyendo un fondo de escape mientras aún disfrutaba del estilo de vida proporcionado por su patrimonio. La reunión se extendió por otras 2 horas, cada detalle siendo meticulosamente analizado e incorporado a la estrategia para la audiencia del día siguiente. Cuando finalmente terminaron, ya pasaban de las 19 horas. De vuelta en el hotel, Rafael encontró a Julia somnolienta después de un día emocionalmente agotador. Mientras la ayudaba con el baño y la cena, notó cómo su hija observaba con atención cada alimento disponible, aún insegura sobre lo que podía o no comer. «Todo esto es para ti, princesa»,
Puedes elegir lo que quieras. Después de acostarla, Rafael se sentó en el sillón a un lado, observando el rostro sereno de su hija dormida. En pocos días todo su mundo se había puesto patas arriba, revelando una realidad sombría que existía bajo la superficie aparentemente perfecta de su vida. Su teléfono vibró con una notificación. Otro artículo tendencioso en una revista de celebridades, esta vez con fuentes cercanas, afirmando que Rafael había estallado después de descubrir que Vanessa planeaba dejarlo, y usaba acusaciones falsas de malos tratos a la hija como venganza. Apagó el celular, negándose a alimentar esa narrativa distorsionada. La verdad saldría a la luz, no a través de declaraciones mediáticas o guerras públicas, sino por la fuerza incontestable de las evidencias. Esa noche, por primera vez desde el incidente de la piscina, Rafael durmió profundamente. Se despertó renovado, determinado, listo para el enfrentamiento decisivo que lo esperaba. En el desayuno, notó que Julia comía con menos vacilación, incluso pidiendo una segunda porción de frutas, una pequeña pero significativa señal de progreso. «Hoy es un día importante, ¿verdad, papá?», preguntó ella, sorprendiéndolo con su percepción. «Sí, mi amor. Hoy vamos a contar nuestra verdad a personas que pueden ayudarnos». Julia asintió seria. «La tía Gaby dijo que contar la verdad, incluso cuando duele, es valiente. Ella dijo que soy valiente como una ballena que nada contra la corriente». Rafael sonrió, emocionado con la sabiduría que emergía a través de las metáforas infantiles. «Eres la persona más valiente que conozco, Julia». A las 9:00, el chofer enviado por el doctor Enrique Bastos llegó para llevarlos al Palacio de Justicia de la Nación. En el camino, Rafael recibió un mensaje de Sandra Martínez, la vecina médica. «Llegué temprano al Palacio de Justicia. Traje todas las grabaciones y mis anotaciones. Estamos todos aquí por Julia». Rafael miró por la ventana del coche, observando la ciudad que nunca paraba. En algún lugar en ese mismo tráfico, Vanessa probablemente se dirigía al mismo destino, confiada en su poder de manipulación y en la fachada cuidadosamente construida. Pero hoy la verdad técnica, fría, precisa e innegable, sería expuesta. «Ya casi llegamos. Señor Alburquerque», anunció el chofer, girando en dirección al imponente edificio del Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia de la Nación imponía respeto con su arquitectura moderna e imponente. En el gacacoporto piso, la sala destinada a las audiencias del juzgado de familia mantenía una sobriedad propositiva, paredes claras, mobiliario austero, iluminación blanca que no permitía sombras o escondites. Era un espacio diseñado para la verdad. Rafael, impecablemente vestido con un traje azul marino discreto, esperaba con su equipo legal. Julia permanecía en la sala especial para niños, acompañada por Gabriela Prado y una psicóloga judicial, donde sería escuchada solo cuando fuera necesario y de forma adecuada a su edad. El doctor Enrique Bastos revisaba sus anotaciones con la concentración de un director de orquesta antes de una presentación crucial, mientras sus asistentes organizaban documentos en orden cronológico. Del otro lado de la sala, Vanessa llegó escoltada por 3 abogados de un renombrado bufete especializado en casos de alto perfil. Vestía un conjunto beige sobrio que sugería recato y sufrimiento. Cabello recogido en un moño bajo, maquillaje mínimo, la imagen perfecta de la esposa injusticiada. Cuando sus ojos encontraron los de Rafael, él vio algo que nunca había notado antes: un vacío calculador, una frialdad meticulosa que siempre había estado allí, pero que él había elegido ignorar. A las 10:00 en punto, la puerta lateral se abrió y todos se levantaron. La jueza Claudia Mendoza, de 58 años, cabello canoso cortado en un bob severo y ojos que parecían ver a través de cualquier fachada, tomó su lugar. Su reputación era conocida, rigurosa, minuciosa y absolutamente enfocada en el bienestar de los menores involucrados en los procesos que juzgaba. «Estamos aquí para evaluar medidas de protección relacionadas con la menor Julia Elena Alburquerque, de 7 años», anunció la jueza, su voz firme resonando en la sala. «Este tribunal no tiene interés en dramas personales o acusaciones emotivas.
Queremos hechos, evidencias y, sobre todo, lo que sea mejor para la niña en cuestión. Después de las formalidades iniciales, el abogado de Vanessa, doctor Pablo Resende, inició su presentación. Con elocuencia cultivada en décadas en los tribunales, pintó un cuadro de Rafael como un empresario adicto al trabajo, frecuentemente ausente, que súbitamente secuestró a su hija en un momento de inestabilidad emocional. Su excelencia, la señora Vanessa Alburquerque, ha sido la principal cuidadora de Julia en los últimos 5 años, estableciendo rutinas, límites saludables y disciplina consistente. Elementos que el señor Alburquerque, en sus raras apariciones en la vida familiar, frecuentemente saboteaba con regalos extravagantes y permisividad excesiva. Rafael sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la expresión neutra, como el doctor Enrique le había instruido. La reacción desproporcionada del señor Alburquerque a un simple accidente doméstico, una caída en la piscina durante una clase de natación, revela un patrón preocupante de inestabilidad. Continuó el doctor Resende. Además de privar a la menor de la convivencia materna a la que estaba acostumbrada, él inició una campaña sistemática para alienar a la niña de la figura de la madrastra, induciendo narrativas falsas y manipulando a profesionales de la salud con su influencia financiera. Cuando el abogado de Vanessa terminó su exposición inicial, el doctor Enrique se levantó tranquilamente. Su Excelencia, antes de iniciar mi argumentación, me gustaría solicitar que el tribunal viera un video que establecerá la base factual para todo este caso. Con la autorización de la jueza, la grabación de la cámara de seguridad de la piscina fue exhibida en la pantalla grande de la sala. El silencio fue absoluto mientras todos asistían a la escena clara e innegable. Vanessa conduciendo a una Julia visiblemente aterrorizada hasta el borde de la piscina, la discusión, el empujón deliberado y, lo más condenatorio, los largos minutos en que Vanessa observó impasiblemente mientras la niña se debatía en el agua. Cuando las luces se encendieron, el rostro de la jueza estaba pétreo. Vanessa cuchicheaba furiosamente con sus abogados, que parecían tan sorprendidos como todos los demás. Este video, Excelencia, contradice directamente la versión de accidente doméstico o clase de natación. Lo que vemos es una acción deliberada que puso a una niña en riesgo inmediato, afirmó el doctor Enrique, y este es solo el comienzo de las evidencias que presentaremos hoy. En los 90 minutos siguientes, el equipo de Rafael construyó metódicamente su caso. La doctora Luciana Méndez presentó los informes médicos detallando la desnutrición de Julia y los hematomas en diferentes etapas de cicatrización. Gabriela Prado explicó los traumas psicológicos evidenciados en los dibujos y en las sesiones terapéuticas. Dolores, la cocinera, relató con voz embargada los años de privaciones alimentarias sistemáticas. La señora Vanessa decía que Julia necesitaba aprender a valorar la comida. Llegaba a cerrar con candado la despensa y la nevera cuando el señor Rafael viajaba, testificó Dolores. Varias veces encontré a la niña bebiendo agua del grifo para engañar el hambre. Antonio, el chofer, describió cómo le instruían a nunca responder a las preguntas de Julia sobre cuándo regresaría su padre de viaje. La señora Vanessa decía que era para no crear expectativas en la niña, pero yo veía cómo Julia contaba los días. Rodrigo Méndez, el ex encargado, presentó su diario con registros detallados de incidentes. Sandra Martínez, la vecina médica, compartió sus grabaciones de audio capturando gritos y llantos a través de las paredes, junto con fechas y horas meticulosamente anotadas. Con cada nuevo testimonio, Vanessa mantenía una expresión de incredulidad estudiada, ocasionalmente secando lágrimas invisibles con un pañuelo de seda. Sus abogados intentaban descalificar a cada testigo. Dolores era una empleada resentida por haber sido despedida. Rodrigo tenía motivaciones cuestionables. Sandra era una entrometida que apenas conocía a la familia. El momento decisivo llegó cuando Renato Vieira presentó los datos técnicos. Con gráficos, registros de sistema y metadatos irrefutables, demostró el patrón de cierres con llave de la habitación de Julia, siempre coincidiendo con las ausencias de Rafael.
Presentó los registros de la automatización residencial, mostrando acceso restringido a la cocina. Exhibió los extractos financieros, evidenciando el desvío de los fondos destinados a Julia. Los sistemas digitales, Excelencia, no mienten, concluyó Renato. No tienen emociones, no tienen parcialidad. Solo registran acciones. La jueza Claudia, que había permanecido impasible durante toda la presentación, hizo entonces una pregunta directa a los abogados de Vanessa. La defensa cuestiona la autenticidad de estos registros digitales. El doctor Pablo dudó, visiblemente incómodo. No cuestionamos la autenticidad, Excelencia, pero contestamos la interpretación de los datos. Cerrar la habitación con llave podría ser una medida de seguridad. El acceso limitado a la cocina podría ser para evitar accidentes domésticos. ¿Y el video de la piscina? También tiene una interpretación alternativa, interrumpió la jueza, con un tono que no dejaba dudas sobre su opinión. El último en testificar fue Carlos Drummond, exmarido de Vanessa, que había viajado desde Mar del Plata especialmente para la audiencia. Con voz grave y mirada fija en Vanessa, relató su experiencia casi idéntica años antes. Reconozco ahora que mi silencio, incluso protegido por un acuerdo de confidencialidad, fue una falla moral. Permitió que el mismo patrón de abuso se repitiera con otra niña inocente. A estas alturas, incluso los abogados de Vanessa parecían incómodos con la dirección del caso. Se consultaban nerviosamente, cuchicheando estrategias de contención de daños. Finalmente, llegó el momento más delicado, el testimonio de Julia. La jueza determinó que se realizara en una sala especial, solo con su presencia, la de la psicóloga judicial y la de Gabriela Prado. Rafael y Vanessa lo verían por circuito cerrado, sin poder intervenir. En la pequeña sala decorada con motivos infantiles, Julia se sentó cómodamente en un sofá colorido, abrazada a su ballena de peluche. La jueza Claudia, que había cambiado completamente su tono a uno más amable y acogedor, inició una conversación informal sobre dibujos y juegos antes de introducir gradualmente las cuestiones relevantes. Julia, ¿puedes contarme cómo era tu rutina cuando tu padre viajaba? Se preguntó la jueza suavemente. Con palabras simples y directas de una niña de 7 años, Julia describió lo que había vivido en los últimos años. Habló sobre estar encerrada en la habitación cuando hacía cosas malas, sobre tener que merecer las comidas completas, sobre ser instruida a nunca contarle a su padre porque nadie le creería. Cuando la jueza preguntó sobre el incidente de la piscina, Julia abrazó más fuerte la ballena de peluche. Tengo mucho miedo al agua profunda. La tía Vanessa dijo que yo estaba siendo tonta y que me iba a enseñar a nadar. Le pedí que no fuera, pero se enojó. La voz de Julia era casi un susurro. Me empujó y me caí. El agua me entró por la nariz, por los ojos, no podía respirar. Creí que iba a... Julia se detuvo sin poder verbalizar el terror de ese momento. ¿Y qué pasó después? Reincentivó gentilmente la jueza. Mi padre llegó y me sacó del agua. Él nunca me dejaría ahogarme. De vuelta en la sala principal, la jueza Claudia retomó su postura formal. Ya no había más testigos que escuchar, ninguna evidencia adicional que presentar. Era hora de las consideraciones finales. El doctor Pablo intentó una última defensa desesperada, sugiriendo que todos los testimonios eran parte de una conspiración orquestada por un marido vengativo, que las evidencias técnicas eran circunstanciales y que separar a Julia de su madrastra causaría aún más trauma a la niña. El doctor Enrique, en contraste, fue breve y directo. Excelencia, los hechos hablan por sí solos. Una niña fue sistemáticamente negligenciada, privada de necesidades básicas y finalmente puesta en riesgo físico directo. Cualquier decisión que no priorice su seguridad y bienestar sería una falla de la justicia. La jueza Claudia se retiró por solo 15 minutos antes de regresar con su decisión. Este tribunal ha visto y oído evidencias irrefutables de un patrón de conducta abusiva contra una niña indefensa, declaró ella, su voz llevando el peso de la autoridad judicial. La convergencia de pruebas médicas, psicológicas, testimoniales y técnicas no deja espacio para interpretaciones alternativas. La jueza miró directamente a Vanessa,
que mantenía una expresión de indignado asombro. Señora Vanessa Alburquerque, este tribunal concede guarda provisional total y exclusiva de Julia Elena Alburquerque a su padre, señor Rafael Alburquerque, y emite una orden de restricción prohibiendo cualquier contacto suyo con la menor hasta que se realice una evaluación psiquiátrica completa. Vanessa se levantó abruptamente, su rostro contorsionado en una expresión que finalmente revelaba su verdadera naturaleza. Esto es un absurdo, una conspiración. Ustedes no pueden hacerme esto. Señora Alburquerque, contrólese o será retirada de la sala, advirtió la jueza fríamente. Ignorando la advertencia, Vanessa continuó. Él los compró a todos. Usó su dinero para manipular todo. Julia es una mentirosa, siempre lo fue. Esa niña ingrata después de todo lo que hice. Retiren a la señora Alburquerque de la sala, ordenó la jueza a los oficiales de justicia, que prontamente condujeron a una Vanessa histérica hacia afuera. Rafael permaneció sentado, atónito por la explosión, que finalmente confirmaba todo lo que las evidencias ya habían probado. El doctor Enrique le apretó el hombro en un gesto de apoyo silencioso. Señor Alburquerque, continuó la jueza, este tribunal también determina que el caso sea remitido al Ministerio Público para investigación criminal de las conductas aquí relatadas. Adicionalmente, deberá proporcionarse acompañamiento psicológico continuo para Julia, con informes bimestrales a este tribunal. Cuando todas las formalidades fueron concluidas, Rafael fue conducido a la sala donde Julia esperaba. Al ver a su padre, la niña corrió a sus brazos sonriendo como él no la veía sonreír en mucho tiempo. La señora de toga dijo que me quedaré contigo para siempre, papá. ¿Es verdad? Rafael abrazó a su hija, sintiendo que el peso del mundo dejaba sus hombros. Sí, mi amor, nadie nos separará nunca más. Mientras dejaban el tribunal por la salida reservada, protegidos de periodistas y curiosos, Rafael notó algo diferente en Julia. Un pequeño gesto casi imperceptible para cualquier observador casual. Había dejado la ballena de peluche en el asiento del coche, sin aquella angustiada apretada de quien teme perder su único consuelo. Era un paso pequeño, pero significativo. El primero de muchos en la larga jornada de recuperación que aún tenían por delante. 6 meses habían pasado desde la audiencia en el tribunal. El apartamento en Puerto Madero, con sus amplios ventanales que dejaban entrar la luz natural, se había convertido en el nuevo hogar de Rafael y Julia. La decisión de vender la mansión en Recoleta fue inmediata. Aquel espacio, antes símbolo de éxito y estabilidad, ahora cargaba recuerdos demasiado pesados para ambos. El nuevo apartamento había sido decorado con la participación activa de Julia. Su habitación, pintada en tonos de azul y verde que recordaban el mar, estaba repleta de libros infantiles, juguetes educativos y una colección creciente de ballenas de peluche de todos los tamaños, un símbolo resignificado que ahora representaba fuerza y superación. Rafael observaba a su hija a través de la puerta entreabierta del estudio. Sentada a la mesa del salón, Julia dibujaba concentrada, la lengua asomando por la comisura de la boca en señal de dedicación artística. Su cabello, antes siempre recogido en trenzas severas por insistencia de Vanessa, ahora caía en rizos libres por los hombros. «¿Qué estás dibujando, princesa?», preguntó Rafael acercándose después de enviar el último correo electrónico del día. Julia levantó el dibujo con orgullo. «Es nuestra familia, papá». El papel colorido mostraba no solo la pequeña ballena y el pez más grande que la representaban, sino un verdadero cardumen de figuras marinas, una estrella de mar con gafas, claramente Gabriela Prado, la psicóloga, un pulpo con muchos brazos ocupados, ciertamente Dolores, ahora gobernanta oficial de la nueva residencia, un cangrejo con bigotes, Antonio, que había aceptado continuar como chofer, y muchas otras criaturas marinas representando personas que se habían vuelto parte importante de sus vidas. Rafael sonrió, emocionado con la evolución evidente en los dibujos de su hija. Los tonos oscuros y las figuras aisladas habían dado paso a un océano colorido y lleno de vida. «Está increíble, Julia. ¿Podemos ponerlo en la pared del salón?» «Sí». Ella asintió entusiasmada,
y luego como quien recuerda algo importante. Pero antes necesito terminar. Aún falta la doctora Sandra Martínez y la jueza Claudia Mendoza. Sandra Martínez, la vecina médica que había testificado en el tribunal, se había convertido en una presencia frecuente en sus vidas. Inicialmente por preocupación profesional con la recuperación de Julia, pronto había desarrollado una amistad genuina con padre e hija. Sus visitas para tomar té los domingos se habían convertido en una tradición querida. En cuanto a la jueza Claudia Mendoza, había sorprendido a todos al mantenerse personalmente actualizada sobre el caso, yendo más allá de las obligaciones formales. Su experiencia de décadas con niños traumatizados la había convertido en una valiosa consejera en los momentos difíciles de la recuperación. Después del dibujo, hora del baño, ¿de acuerdo?, recordó Rafael gentilmente. Julia asintió sin aquel look de pánico que antes acompañaba cualquier mención al agua. Las clases de natación, ahora con una instructora especializada en fobias acuáticas, la estaban ayudando a superar gradualmente el trauma. La rutina establecida en los últimos meses había sido fundamental para la recuperación de la niña. Rafael había reorganizado completamente su vida profesional, delegando responsabilidades y reduciendo viajes al mínimo absoluto. Su empresa Alburquerque Tech ahora operaba con una política de trabajo híbrido que le permitía estar en casa todas las mañanas y noches. El desayuno juntos era sagrado, un momento para planear el día, conversar sobre sueños de la noche anterior y para que Rafael se asegurara de que Julia comiera adecuadamente. La nutricionista pediátrica que los acompañaba había celebrado en la última consulta. El peso de la niña finalmente había alcanzado los parámetros saludables para su edad. La nueva escuela, más pequeña y con un enfoque humanizado, había sido cuidadosamente seleccionada con la ayuda del equipo terapéutico. Allí Julia había hecho sus primeras amistades genuinas, niños que la visitaban para jugar y que eran recibidos con la alegría ansiosa típica de la edad. Las sesiones con Gabriela Prado continuaban, ahora 2 veces por semana. La psicóloga frecuentemente comentaba sobre el progreso notable de Julia. Ella está reconstruyendo su seguridad emocional a un ritmo sorprendente. Los niños tienen una resiliencia increíble cuando reciben el apoyo adecuado. El propio Rafael había iniciado terapia, un paso que había dudado en dar inicialmente, pero que ahora reconocía como esencial. Las sesiones lo ayudaban a procesar la culpa abrumadora que sentía por no haber percibido las señales de abuso, por haber confiado ciegamente en Vanessa, por haber priorizado el trabajo en detrimento de la seguridad emocional de su hija. No podemos cambiar el pasado, su terapeuta le recordaba frecuentemente, pero podemos decidir cómo influirá en nuestro futuro. Y el futuro, antes nebuloso y amenazador, ahora parecía prometedor. El proceso criminal contra Vanessa seguía su curso en la justicia, con imputación formal por malos tratos, negligencia y abuso psicológico. Julia había sido eximida de nuevos testimonios gracias a las contundentes evidencias ya presentadas en la audiencia de guarda. «Papá, ¿puedo invitar a Luisa a dormir aquí el sábado?», preguntó Julia mientras guardaba sus materiales de dibujo. Rafael sonrió. Luisa era la nueva mejor amiga de Julia, una niña de energía contagiosa que había ayudado a su hija a salir del aislamiento social en la escuela. «Claro que puedes. Podemos hacer aquella pizza casera que tanto les gusta». La sonrisa espontánea de Julia, aún rara, pero cada vez más frecuente, iluminó la sala. Rafael guardó mentalmente aquella imagen, un tesoro entre tantos momentos preciosos que ahora coleccionaba conscientemente. Después de la cena, mientras arreglaban la cocina juntos, una actividad en la que Julia insistía en participar, tal vez como forma de reasegurar su acceso a la comida, Rafael recibió una llamada del doctor Enrique Bastos. «Señor Alburquerque, tengo noticias. El juez del caso criminal determinó que parte de los valores bloqueados de las cuentas de Vanessa sea destinado a un fondo fiduciario para Julia, como compensación parcial por los daños causados». «No quiero su dinero», respondió Rafael automáticamente. «Comprendo su sentimiento, pero jurídicamente este valor pertenece a Julia, no a usted».
Se mantendrá en inversiones conservadoras hasta que ella cumpla los 18 años, cuando podrá decidir cómo utilizarlo. Tal vez para la universidad, tal vez para otro propósito significativo. Después de terminar la llamada, Rafael reflexionó sobre cómo la justicia operaba de formas inesperadas. Ningún valor monetario jamás compensaría lo que Julia había sufrido. Pero había algo poéticamente justo en saber que los recursos que Vanessa había acumulado a costa del bienestar de su hijastra ahora serían revertidos para el futuro de la propia niña. El viernes siguiente, Rafael recibió a Marcelo para cenar. El amigo y socio, que había sido instrumental durante toda la crisis, observaba con admiración la transformación del ambiente familiar. «Todavía no puedo creer cómo no nos dimos cuenta de nada durante tanto tiempo», comentó Marcelo, mientras observaban a Julia jugar en el salón después de la cena. «Vanessa era extremadamente hábil en mantener las apariencias, y yo estaba demasiado ocupado para ver más allá de la superficie», respondió Rafael, sin el tono autodepreciativo que antes acompañaba esas reflexiones. La terapia lo había ayudado a aceptar su parte de responsabilidad sin ser consumido por la culpa. «¿Y ahora? ¿Cuáles son tus planes?». Rafael observó a su hija por un momento antes de responder. «Redefiní mis prioridades. La empresa sigue siendo importante, pero establecí límites claros. Estoy reaprendiendo a ser padre, o tal vez aprendiendo por primera vez a ser el padre que Julia realmente necesita». Marcelo asintió, comprensivo. «¿Y qué hay de ese proyecto de la fundación?». «Todavía sigue adelante». La idea había surgido durante una de las sesiones de terapia de Rafael. Transformar la experiencia traumática en algo positivo que pudiera ayudar a otros niños en situaciones similares. «Sí, estamos en las etapas finales de planificación. La Fundación Ballena Azul será lanzada oficialmente el próximo mes». La fundación, inspirada en los dibujos de Julia, tenía múltiples objetivos: financiar terapia para niños víctimas de abuso, entrenar a educadores para identificar señales tempranas de negligencia y malos tratos, y fortalecer redes de denuncia y acogida. Sandra Martínez, Gabriela Prado y hasta la jueza Claudia Mendoza habían aceptado participar en el consejo consultivo. El domingo siguiente, un hito importante esperaba a padre e hija. Después de meses de preparación terapéutica y clases especializadas, Julia finalmente se sentía lista para enfrentar el mar. La pequeña playa de Pinamar, en la costa de Buenos Aires, ofrecía olas suaves y aguas más tranquilas, perfectas para una primera experiencia. Rafael observaba a Julia en la orilla del agua, usando el chaleco salvavidas y sosteniendo firmemente su mano. «¿Lista, princesa?», preguntó él, sintiendo su propia ansiedad mezclarse con el orgullo. Julia respiró hondo, mirando las pequeñas olas que rompían suavemente frente a ella. «Lista, papá. Vamos a entrar juntos, como la ballena grande y la ballena pequeña». Paso a paso entraron en el agua tibia. Julia se estremeció inicialmente, pero no retrocedió. Cuando el agua alcanzó sus rodillas, se detuvo, respirando rápidamente. «Está todo bien. Podemos quedarnos aquí el tiempo que quieras», aseguró Rafael. Para su sorpresa, después de algunos minutos, fue Julia quien sugirió: «¿Podemos ir un poquito más?». Avanzaron hasta que el agua llegó a la cintura de la niña. Rafael la sostenía firmemente, pero percibía que el agarre de ella en su mano ya no tenía la desesperación de antes. «Estoy nadando, papá». «Como una ballena de verdad», exclamó Julia cuando, con el apoyo del chaleco y de la mano de su padre, consiguió flotar brevemente. Aquella noche, de vuelta en el apartamento, Julia creó un nuevo dibujo: 2 ballenas, una grande y una pequeña, nadando lado a lado en un océano colorido bajo un sol brillante. Rafael enmarcó el dibujo y lo colgó al lado del primero que ella había hecho en el hospital, la ballena solitaria en aguas oscuras. Los 2 dibujos, lado a lado, contaban una historia de transformación que las palabras jamás podrían expresar completamente. La semana siguiente, Rafael tomó una decisión simbólica. El reloj Patek Philippe, que Vanessa le había regalado de cumpleaños, un artículo de lujo que ella frecuentemente mencionaba para exhibir su generosidad, fue subastado por una suma considerable,
íntegramente donada a organizaciones de protección infantil. El evento de lanzamiento de la Fundación Ballena Azul, realizado en un espacio cultural en el centro de Buenos Aires, reunió a profesionales de diversas áreas comprometidos con la protección infantil. Rafael, por primera vez, habló públicamente sobre la experiencia de su familia, sin detalles sensacionalistas, pero con la honestidad necesaria para inspirar vigilancia y acción. El abuso infantil muchas veces ocurre a la vista de todos, disfrazado de disciplina, de educación rigurosa, de preocupación por reglas y límites, dijo al público atento. Necesitamos aprender a reconocer las señales, a escuchar lo no dicho, a cuestionar comportamientos que normalizamos pero que causan daños profundos. Julia no participó del evento, protegida de la exposición pública, pero su espíritu estaba presente en cada aspecto de la fundación, desde el logotipo inspirado en sus dibujos hasta la misión central de dar voz a los niños silenciados. En una tarde común, aproximadamente un año después del incidente de la piscina, Rafael llegó a casa y encontró a Julia jugando con Luisa en el salón. Las niñas habían construido un fuerte de sábanas y almohadas y conversaban animadamente sobre sus planes de convertirse, respectivamente, en bióloga marina y veterinaria. Rafael observó la escena desde la puerta, invisible para las niñas entretenidas en su mundo de posibilidades futuras. Julia reía abiertamente, gesticulaba con confianza, expresaba opiniones propias, comportamientos que habrían sido impensables un año antes. Las cicatrices permanecerían, de eso Rafael estaba seguro. Habría días difíciles, retrocesos ocasionales, recuerdos dolorosos que resurgirían en los momentos más inesperados, pero al ver a su hija jugando libremente, soñando sin miedo, expresándose sin temor a castigo, Rafael sintió una certeza profunda. Habían atravesado la tormenta y encontrado aguas más tranquilas. En la mesita de centro, un nuevo dibujo de Julia esperaba ser colgado. Un océano vibrante, donde ballenas de todos los tamaños nadaban en armonía bajo un cielo de muchos colores. Al lado del dibujo, una frase escrita con la caligrafía imperfecta pero determinada de una niña de 8 años. Incluso en el océano más oscuro, las ballenas nunca están realmente solas. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Rafael y Julia haya tocado sus corazones. Para acompañar este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre superación y nuevos comienzos. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si esta narrativa sobre coraje, protección y transformación de trauma en compromiso social resonó con ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Diariamente traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y las posibilidades de curación y renovación. Compartan sus propias reflexiones sobre momentos en los que pequeñas señales silenciosas pidieron ser escuchadas en sus vidas. ¿Cómo aprendieron a interpretar esas señales? Estamos ansiosos por leer sus comentarios y continuar esta importante conversación sobre protección, vigilancia y esperanza. Hasta nuestra próxima historia.